Dios los bendiga en este día hermoso. Y hoy quería traerles un tema a ustedes de enseñanza. Y es un tema que por muchos años, diría yo, por mucho tiempo, ha estado de una forma errónea en las congregaciones y en nuestras vidas. Y es el tema de Jezabel. Cuando escuchamos espíritu de Jezabel, lo primero que pensamos es en una mujer vestida sexualmente, sensualmente, así sexy, con maquillaje, con pelo pintado y actuando de una forma. Pero nunca llegamos a entender que Jezabel, y cuando se habla de Jezabel en el ámbito espiritual, es un espíritu, no tiene género. Y por cuanto que es un espíritu y no tiene género, puede operar en la vida de una mujer y sí predomina en las mujeres, y vamos a ver qué clase de mujeres y por qué, pero también en el hombre. Entonces, nosotros tenemos una estructura que nos han enseñado desde que entramos al Evangelio, que Jezabel es de esta manera y de esta manera. Y al muchas veces no estudiar y no entender el ámbito espiritual y no tener el don de discernimiento de espíritu, decimos a todo Jezabel, como decir a todo demonios, como decir a todo iniquidad. Entonces tenemos que entender quién realmente, primeramente era Jezabel, y cómo actúa en la vida del ser humano en estos días, en estos tiempos. De esto hay muchísimas enseñanzas en YouTube, muchísimas enseñanzas de grandes hombres y mujeres de Dios, que Dios les ha dado tremendas revelaciones. A mí Dios me ha dado esta revelación de Jezabel hace años y años atrás y escribí un pequeño manual sobre esto. Pero en los años he ido mejorando lo que he aprendido porque verdaderamente he aprendido que verdaderamente nosotros cuando nos enseñan algo en nuestra congregación, cuando primero nos convertimos y todo, nos enseñan una forma o un formato de cómo liberar, de qué decir, de cómo hacer, pero no sabemos realmente qué significa cada cosa y no hemos tenido un encuentro con estas cosas en el ámbito espiritual. Entonces vamos a decir cualquier cosa. Entonces vamos a ver una mujer de una manera vestida y vamos a decir Jezabel. Vamos a ver que alguien está haciendo algo y vamos a decir Jezabel. Pero realmente si no entendemos cómo trabaja el espíritu de Jezabel en el hombre y la mujer, vamos a seguir cometiendo errores tremendos que pueden verdaderamente dañar a otras personas, ¿ok? De la forma como a mí se me ha sido revelado Jezabel, este espíritu, es como un camaleón que se manifiesta según la ocasión. Y los camaleones son famosos, obviamente, por su habilidad de cambiar de color según las circunstancias, por su lengua rápida y alargada y pegajosa, y por sus ojos que pueden ser movidos independientemente el uno del otro. Y realmente todas estas cosas van con el espíritu de Jezabel. Vamos a aprender un poquito hoy cómo trabaja este espíritu y realmente si ese espíritu está en ti. Porque muchas veces nosotros decimos, vamos a aprender para ayudar a otras personas y empezamos a imaginarnos a la vecina de la esquina, a la hermana de la iglesia, a la líder de allí de no sé qué, y nunca vemos si está dentro de nosotros. Hoy nos vamos a dar cuenta si este espíritu jezabelista está dentro de nosotros. Para entender esto, veamos la palabra en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, y dice de esta manera: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba a hacer lo malo. Jezabel, su mujer, lo incitaba a hacer lo malo. ¿Ok? Ahora bien, para que haya un espíritu jezabelista en un hogar o en una congregación, tiene que haber un Acab, tiene que haber un espíritu de Acab que fue ¿qué? El esposo de Jezabel. Dice, rey de Israel,
¿Quién fue Acab? Rey de Israel, desobedece la ley de Yahweh, que es Dios, al casarse con Jezabel, hija del rey Sidón de Fenicia. Era sacerdotisa de Baal y Asera, también llamada Astoré, la diosa de la sensualidad, llamada por los fenicios reina del cielo. Astoré, en plural, Astarot. Es diosa de la fertilidad y de la sexualidad, deidad, principal de los cananeos. A menudo se le presenta como el complemento femenino de Baal. Y esto lo vas a encontrar en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 13, Jueces, capítulo 10, versículo 6 y Primera de Samuel 7, versículo 3 al 4. Estas son para tus referencias. Y es importante, hermana y hermano, que ustedes puedan estudiar realmente la palabra, especialmente si ustedes son personas que están en el grupo de intercesión o son líderes y que siempre están lidiando con situaciones de demonios, de liberación o de otras cosas. Y es importante también saber esto para ver si usted realmente tiene el espíritu también de Jezabel, porque es importante hacernos libres de este espíritu, sea hombre o sea mujer, ¿ok? Acab representaba al hombre débil, espiritual y de carácter tonto, así un carácter pasivo en el hogar, en el trabajo y en la iglesia. Acab es egoísta, dependiente y temeroso. Las consecuencias de su posición pasiva, escucha bien, fue la destrucción del sacerdocio familiar. Era un hombre pasivo y como desobedeció la ley de Dios, su mujer Jezabel tomó control, dominando a tal grado que logró que miles de hebreos se inclinaran para adorar a Baal. Solo 7,000 rodillas no se habían doblado delante de sus dioses falsos, ¿ok? Esto lo describe la palabra de Dios. ¿Quién era realmente Jezabel? Vamos a ver un poquito, porque estamos viendo un poquito de historia para entender en nuestros días cómo opera este espíritu. Era la esposa controladora, dominante y manipuladora de Acab, el rey de Israel. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 14 al 19. Aunque Jezabel tuvo una influencia diabólica sobre el pueblo de Israel, Yahweh Dios había determinado para ella una muerte violenta y así sucedió en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 36. Pero su espíritu hoy día, escucha bien, sigue influyendo en billones de creyentes. Esto no es para la gente del mundo, porque muchas veces miramos a la gente que no tiene a Cristo, que no va a ninguna iglesia y también le llamamos Jezabel. O sea, sabemos las cosas que pueden pasar, pero esto está en millones de creyentes, personas que se sientan en la congregación, que están en los grupos de intercesión, en los grupos de oración, en los grupos de los hogares, o sea, y hasta en los altares, ¿ok? Entonces, esto está hablando a los creyentes, hombres y mujeres, no solamente mujeres, y es como si ella misma estuviera entre nosotros. El libro de Apocalipsis la nombra. Vamos a ver un poquito el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerda, Jezabel no tiene género, opera en mujeres y también en hombres, pero predomina en mujeres, muchas veces la mayoría predomina en mujeres amargadas, mujeres controladas por los hombres, los cuales humillan en público muchas veces a los hombres y controlan con el sexo. Mujeres abusadas, mujeres que han estado en violación y en
rechazo. Estas son algunas de las características por qué predomina en mujeres así como estas, ¿ok? Ahora bien, ¿qué hace Jezabel hoy día? ¿Qué hace ella? Bueno, el espíritu, ¿no? Controla la mente y toda situación bajo influencias de espíritus satánicos. Es castradora y altiva. A través del sexo, seduce y controla no solo al marido, sino a sus amantes, si es que los tiene. Desprecia la autoridad masculina, pero le gusta coquetear a los hombres y sentirse admirada por ellos. Ella está presente en la violencia de género feminista, donde al varón se le denigra hasta humillarlo. Este espíritu, escucha bien, caracteriza por dominación y control al cónyuge. Rehúsa a cohabitar o vivir con alguien a menos que pueda el hombre, Jezabel, a menos que pueda, ok. Entonces vemos un poquito aquí que esta mujer, que es en espíritu en la mujer de Jezabel, es dominante y la mayoría de veces siempre domina con el sexo. Hay mujeres que le dicen al esposo, porque tú no hiciste esto, lo que tenías que hacer esto, o yo nada contigo, no te voy a dar nada, no vamos a estar juntos, no quiero saber de ti. Es una mujer que no puede vivir en armonía con otras personas. La palabra de Dios dice, mira qué tan bueno y tan delicioso es los hermanos vivir en armonía. Entonces es un espíritu que causa división, que causa caos, que cambia según la ocasión, es manipuladora, sabe cómo hablarle a las personas para obtener lo que este espíritu quiere, sabe a dónde ir a profetizar una palabra, o sea, profetizar o decir una palabra, porque realmente este espíritu odia a los verdaderos profetas. Entonces hace un montón de cosas y humilla a su esposo en público o humilla al varón, todo lo que sea hombre, lo humilla en público. Entonces, muchas veces este espíritu jezabelista que opera en la mujer y en el hombre de la misma manera, va directamente a la cabeza de una congregación y más si esa cabeza es un varón, para hacerlo, para seducirlo, para decirle, mira, yo no creo que esta persona está muy bien, ¿por qué no la sacamos y la movemos para este lado? Mira, ¿por qué no hacemos así? ¿Por qué no hacemos? Y siempre está de una forma u otra seduciendo para que ella pueda tener, ¿verdad? Aplausos, para que pueda tener el ok siempre de los líderes y que se agraden de ella. Este es el espíritu jezabelista y lo que hace, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver la segunda parte, que es el hombre Jezabel. Y dice, tiene las mismas características que la mujer Jezabel. Manipula, incita, controla el medio donde está y extiende un dominio paralizante. O sea que tiene las mismas cualidades de la mujer jezabelista. Entonces paraliza, tiene un dominio paralizante sobre los demás y como la mente del varón es, escucha bien, diferente a la de la mujer, este puede llegar a ser muchísimo más implacable, perverso y destructivo que una mujer. Es fácil ver líderes jezabélicos que mantienen su organización a través de las amenazas, escucha bien, e intimidación. Muchos pastores hoy día, líderes, retienen a sus ovejas bajo amenazas de maldición, ruina o accidentes. Si es que estos pretenden dejar la congregación y por lo general enseñan e incitan a torcer la palabra de Dios. Y esto yo he tenido que escucharlo una tras otra vez de personas que piden oración, que vienen a buscar algún consejo, porque lo primero que me dicen es mis pastores
Me dicen que si yo me voy de la congregación, voy a tener un accidente, me va a ir mal, mis hijos van a estar mal, voy a caer en maldición. Me han dicho que si yo me voy, nunca me atrevo a volver, y si vuelvo, voy a volver como una persona que necesita, como muriéndome casi. He tenido que escuchar esto de líderes que le dicen a sus ovejas que si ellos se van de la congregación, todo esto suscitará. Entonces nos damos cuenta que este líder es un líder que está influenciado por el espíritu jezabelista, sea varón o sea mujer. ¿Por qué? Porque no entiende realmente la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que nosotros que exhortemos en amor, que amemos, que hagamos todas estas cosas, y sí, hay veces que vamos a hablar fuerte, pero ¿cómo vas tú a decirle a una persona que si se va de la congregación va a ser maldita, le van a maldecir, le va a ir mal? Eso es una maldición que estás lanzando sobre una persona, y déjame decirte que esa maldición caerá 3 veces más sobre tu vida, porque estás haciendo algo que es jezabelístico, ¿ok? Entonces estas personas, por lo usual, muchas de ellas son de iglesias legalistas, y estas iglesias legalistas se creen que si la persona le deja la congregación, que si la persona se va, que si la persona entonces que el mal le va a venir, y empiezan a maldecirle. Primeramente, déjame decirte una cosa, pastor, líder que estás escuchando esto: las ovejas le pertenecen a Dios y no son de nadie más. Y Dios tiene un tiempo donde pone en un lugar a una persona para que reciba la leche. Pero hay un momento que si tú no le estás dando la comida sólida, si tú no le estás levantando, si tú no le estás discipulando, si tienen que ver la misma miseria, si tienen que ver los mismos 3 miembros en la iglesia y la misma historia todo el tiempo, entonces hay un lugar donde las personas tienen que levantarse y ir a recibir la comida sólida. ¿Por qué? Porque Dios no nos llama al estancamiento ni a la esterilidad espiritual. Dios nos llama a que recibamos el poder para vencer todo lo que opera en nuestra vida. Y si no tenemos el liderazgo correcto, si no tenemos a alguien que nos está enseñando, sino pura religiosidad, puro fanatismo, póngase, quite, no se quite, haga, y no nos está enseñando el amor de Cristo, ser restaurados, ser liberados, y nos está dando comida sólida, entonces estamos mal. Y no podemos ir a maldecir a una persona porque se quiere ir con la dirección de Dios de la congregación. ¿Qué sabes tú si esa persona ya no oró, ya no ha ayunado, ya no le ha preguntado a Dios para irse y Dios le dio el ok? ¿Por qué le dio el ok? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios nos llamó a libertad y no a cautividades espirituales, y que nos llamó a crecer, no a mantenernos como niños de leche, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que no podemos ir maldiciendo por ahí a las personas, porque esa maldición te va a caer a ti el doble, ¿ok? Ahora, en Apocalipsis 2:20 vemos, ¿verdad?, lo que dice la Biblia. Puedes mirarlo en tu Biblia. Las ovejas de este tipo de líderes tremendamente viven enfermos muchas veces, llenos de ansiedad, miedo, terror y pánico. Muchas veces no se recuperan ni aún saliendo de este entorno. Viven con el temor de que si me voy de la iglesia me van a maldecir. Si me voy de esta célula o de este lugar de esta reunión, van a decir esto y van a hacerme esto. Y la persona viene y dice: no, es que tú me perteneces a mí, tú eres de esta congregación, tú viniste acá, tú empezaste acá y acá te queda, porque si no, mira a ver que te va a ir mal. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque lo mismo que nosotros estamos decretando sobre una persona para maldición, es lo mismo que nosotros o nuestros hijos o nuestras generaciones van a pasar, ¿ok? Estos líderes jezabélicos son tolerantes muchas veces. Vamos al otro extremo de los que son tolerantes con el pecado y enseñan un evangelio light. Tenemos la otra cara de la moneda, líderes jezabélicos en las congregaciones liberales, que predican un evangelio light. No importa, hermano, siga pecando, porque Dios ya tendrá un propósito contigo y Él te ayudará. No importa, igual mientras tú me traigas tus diezmos y tus ofrendas, yo estaré bien. No, no podemos predicar un evangelio de destrucción, pero tampoco podemos predicar un evangelio light donde le estemos diciendo ok a todo. Tenemos que tener un balance, lo he dicho. Entonces, este espíritu opera de esas diferentes formas.
Y yo te digo hoy, huye si estás en una congregación de este tipo. Huye por tu vida. En una congregación como el primer ejemplo o el segundo, ni legalista ni liberal. Tiene que haber un balance en el siervo y la sierva de Dios que están llevando a cabo un ministerio de liderazgo, de pastor, sea de evangelista, de lo que sea el llamamiento, tiene que haber un balance, ¿ok? Ahora, muchos esposos Jezzabeles también tratan a sus esposas con amenazas e intimidación para lograr un control sobre ellas por algún motivo, por lo que sea, y que ellas que continúen bajo el yugo de la esclavitud emocional, escucha bien, emocional, que muchos hombres le mantienen. Le dicen a la mujer, bueno, si tú haces esto y esto y esto, entonces yo te voy a dar esto y te voy a dar dinero para que le compre ropa al niño y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Pero las mantienen verdaderamente esclavas emocionalmente. Y todos estos tienen un perfil de abusadores emocionales y también de violencia intrafamiliar. De más está decir que los hombres Jezzabeles son adúlteros casi por naturaleza. Están involucrados en inmundicia sexual, por lo general, pornografía, sexo por internet, vicios, lujuria, laxivia, etc. ¿Ok? Esto es como opera el espíritu jezabélico en el varón. Es muy importante que cuando Jezabel toma una persona, la vuelve inmunda. Es importante saber, cuando el espíritu de Jezabel toma a una persona, la vuelve inmunda en su sexualidad. Si no, al menos, mira, si no en lo natural, en su mente. Porque hay personas que dicen, no, pero yo no hago nada sexual, yo no esto, pero siempre está pensando en imágenes de pornografía, en imágenes sexuales. Quizás no va y hace el acto de adulterar, de fornicar, pero está pensando y las imaginaciones de su mente son podridas, ¿ok? Se manifiesta también en las congregaciones, escucha bien. Se infiltra para controlar al siervo de Dios o para hacerlo caer. También opera en la iglesia como un espíritu de seducción, escucha, y de fornicación. Jezabel es muy tolerante con el pecado. Ella enseña y también incita que no hay problema en comer, por decir, cosas sacrificadas a los ídolos. Ella enseña a mezclar lo sagrado con lo profano. Toda doctrina que mezcle lo sagrado con lo profano es a causa de Jezabel. Aunque se mueve dentro de la iglesia, odia el espíritu profético verdadero, ¿ok? Y esto de mezclar es traer, Jezabel empieza a seducir este espíritu, sea por el hombre o por la mujer, y empiezan a darle idea a los pastores y a los líderes que cambie el entorno. Por ejemplo, he tenido que entrar a iglesias, a congregaciones que de un momento están todo bien, adorando al Señor, los jóvenes están adorando al Señor y todo, pero pasan las semanas y vienen y empiezan a poner un montón de luces, de colores así como del mundo, el humo ese que viene, que porque tenemos que tener a los jóvenes activos y para llamar a los jóvenes tenemos que hacer esto. Eso es Jezabelista. ¿Por qué no enseñar a los jóvenes a humillarse ante la presencia del Señor? ¿Por qué no enseñar a los jóvenes a clamar a un Dios verdadero? Claro, tampoco nos vamos al extremo del legalismo, ponerlos ahí 3 horas a cantarle la misma canción y los mismos coritos tampoco, pero hay que tener un balance. No podemos entrar el paganismo del cual Dios un día nos liberó a la congregación y decir es que es Dios. No, estos espíritus jexabelistas están operando para manipular todo, para cambiar el plan original que Dios le ha dado a la congregación. Y como lo digo antes y lo vuelvo a decir ahora, no es es algo de legalismo, ni es algo de
de liberalismo. Hay que tener un balance, porque las personas muchas veces se van a los extremos y dicen, ay, sí, viste, yo sabía, esto es un espíritu de Jezabel, bla, 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 pero son todos legalistas, no aman, hablan y murmuran de las personas, chismean, o se hacen igualito que todos. Entonces no vengamos a decir un montón de cosas. Es el balance. Amado hermano, líder del Señor, es el balance, y el balance es no permitir que las cosas, lo profano, lo malo, toque lo sagrado. Y esto no quiere decir, ay, que nos tenemos que volver extra espirituales para poder hacer un montón de cosas, no. Pero ¿cómo me va a decir? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo para que lo entendamos bien. En Estados Unidos me acuerdo haber entrado a una iglesia, que por años fue una iglesia, una congregación, que se hacía todo, se predicaba la palabra, se cantaba todo en el mover del Espíritu Santo. A mí me gustaba ir a visitar ese lugar cuando mi pastora iba y me lo permitía, porque hasta en eso fui bien obediente, en no irme de congregación en congregación, sino de estar en un solo lugar y pedir permiso e irme con mi pastora cuando ella se iba. Y con mi pastora y mi pastor. Y bueno, y pasaba que de repente llego ese día y había un grupo de reggaetón en ese lugar. Y tú me puedes decir, ay no, pero es que Dios creó la música y la música es, hermanos, toda la iglesia, la mayoría, el 80% de la iglesia estaba haciendo el baile del reggaetón, estaba moviendo sus cuerpos sexualmente, yo creía que estaba en un lugar del mundo viendo todo esto. Para mí eso fue terrible y abominable. Entonces no tenemos un balance, nos vamos a los extremos. Para conseguir ovejas, para conseguir dinero, déjame decirte, si Dios te llamó, Dios te respalda. Y si Dios quiere mantener 5 en tu iglesia, 5 con hambre y sed de justicia, buenos hombres y mujeres, eso será. Si Dios quiere llenarla y traer 1000 personas, pero 1000 personas que le adoren realmente a Jesucristo, no por todo el show y por todo lo que se puede hacer en una iglesia. Otra iglesia que fui también en Estados Unidos, cuando dentro, la entrada en el desayuno te tenían café, pero para entrar con el café al servicio, y mientras adoraban y mientras cantaban, las personas sentadas tomando su café y un pedacito de pan compartiendo. O sea, era como un club social más que una congregación donde iba a darle honra a Jesucristo y adorar. Después abren el show, porque yo le digo un show, del grupo ahí de adoración, luces, humo por toda parte. Esto era algo como que yo decía, Señor, estoy en un teatro, estoy en un show del mundo. Y las personas vestidas de una forma que ni te puedes imaginar lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y encima de esto ponían avisos de las películas de terror que se iban a manifestar esa semana, que iban a dar por las películas. Eran los avisos. ¿Y sabe qué dice el pastor? Que es que esas personas en las cuales ellos le daban los avisos son personas que pagan y promueven su iglesia. Dime tú, ¿qué locura es esta? Dime tú, ¿qué evangelio están predicando? Esto es todo jezabélico y mundano. Y no podemos estar en esto, hermanos. No podemos estar en esto, en el nombre de Jesús. Ahora, Jezabel opera en el pasado a nivel nacional también, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. A través de Acab, ella gobernó en Israel durante el reinado de Inmensos poderes jezabélicos se mueven hoy en las naciones de todo el mundo, las cuales no tienen como consejero al Dios de Israel, sino a brujos, a chamanes, a hechiceros. Es lo que las naciones buscan, es lo que buscan los del gobierno. Muchos de ellos no buscan a Dios para que Dios lleve un hombre o una mujer de Dios para darles un consejo. Ellos lo primero que vienen es a buscar un brujo para que le diga qué va a pasar futuramente, a un chamán para que le dé unos muñequitos y los pongan ahí en una esquinita, y cuando necesiten ayuda le hablen a esos muñequitos para ver si vienen espíritus buenos. O sea, al no saber y conocer todas estas cosas, el pueblo de Dios se está dejando que consumir y confundir.
Jezabel se infiltra a través de la pornografía, revistas eróticas, videos para adultos, seducción en lo oculto y en lo íntimo, ¿ok? Entonces ese espíritu se infiltra en todas estas cosas. Y lastimosamente en estos últimos tiempos se está infiltrando aún en los juegos que juegan los niños de video. Ya en los juegos de video ponen una mujer casi semidesnuda, ponen cosas que están pasando, ponen hombres peleándose el uno con el otro en una violencia. Todo eso se va ir filtrando. Entonces vemos cómo bajo el control de este espíritu, el número masivo de abortos también se ha multiplicado por miles en comparación a los sacrificios humanos que recibió Baal. Esto lo vemos en la Biblia, como antes el Baal, el dios de ese tiempo, recibía sacrificios humanos de niños. Ahora los sacrificios humanos de niños son los abortos. Y las personas le parece bien normal el tener hoy, decir, estoy embarazada, mañana me lo saco. O sea, es increíble cómo infiltra toda esta basura en la vida, no solamente de la gente de allá afuera, sino realmente de los mismos que conocen la palabra de Dios. Ahora veamos cómo yo sé si tengo un espíritu jezabélico. Aquí vamos a entender. Y pon mucha atención a esta parte porque Dios te va a hablar. Dios a mí me ha hablado por medio de esta palabra. Por muchos años, y gracias a Dios, yo pude haber renunciado a este espíritu y haber sido libre, porque realmente yo sabía que yo tenía un espíritu jezabelico. Yo lo sabía. Cuando empecé a estudiar esto hace años, Dios me empezó a revelar lo que había en mí, lo que era jezabélico. Yo empecé a renunciarlo y a echarlo fuera. ¿Para qué? Para hoy ser la mujer que soy y para poder vivir en la libertad que vivo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo yo sé si tengo un espíritu jezabélico? Hazte esa pregunta. Los que tienen un espíritu jezabélico hablan muy frecuentemente de las revelaciones que tienen. Esto atrae la atención de los demás hacia ellos. ¿Te has encontrado con esas personas, esas mujeres y esos hombres que dicen, Dios me reveló, Dios me acaba de hablar, Dios me dijo? Mire, hermanos, yo he tenido que ver esto en carne propia, verlo, sentirlo. ¿Por qué? Porque han venido mujeres y han venido hombres a la vida mía, al ministerio, cuando yo tenía la congregación en Estados Unidos, cuando yo tenía mi iglesia. Y venían y decían, es que Dios me dijo y me reveló que yo tenía que estar aquí en esta iglesia porque Dios me iba a usar. Y de repente esa misma mujer, ese mismo hombre que entraban a la iglesia a decir un montón de cosas, empezaban a seducir a los otros hermanos y hermanas a discordia, a división, a pelearse lo uno con los otros, a empezar a decir, ay, pero mira cómo es la pastora, o mira lo que hace, o mira lo que habla. Y empezó un ataque terrible a mi vida por medio de este espíritu jezabélico, que le doy gracias a Dios que me permitió vivir para yo poder entender cómo opera este espíritu. Dice entonces que siempre están diciendo que tienen una revelación. Esto atrae que la atención de los demás hacia ellos, quienes después de un tiempo van adquiriendo que a fuerzas lugar e importancia. Tienen un gran ego y anhelan constantemente el reconocimiento. Ay, hermana, gloria a Dios por tu vida. Ay, hermana, qué palabra Dios te reveló. Y quieren, una cosa es que una persona te lo diga de corazón, gracias por la palabra que me diste, qué revelación me diste. Pero otra cosa es que la persona que está recibiendo quiera ser halagada y diga, oh, me gusta que me halaguen, me gusta que me pongan todos esos likes en Facebook, me gusta que hablen de mí, que me pongan en un lugar de altura. Esto es jezabélico. Procuran ser mencionados por los líderes y se resisten cuando estos omiten mencionar sus nombres. Uy, yo vine a esta congregación, yo hice esto y esto y esto, y ni siquiera me reconocieron allá al frente. Hice todo este trabajo para la iglesia, serví, ayudé,
y ni siquiera mencionaron mi nombre allá al frente. Oh my God. Esperan escuchar grandes profecías públicas que los eleven a una posición de grandeza de los demás, pero en realidad lo que buscan es poder. Le encanta irse a conferencias poderosas de los hombres más grandes de Dios y tratar de sentarse al frente y que el hombre de Dios le diga públicamente, así dice Jehová, eres una guerrera, eres esto, eres lo otro. Les encanta y les gusta cuando otras personas escuchan, porque así quieren, porque están buscando poder. Este espíritu opera en aquellas mujeres que aparentan que se someten al marido, pero solamente en público, porque por detrás hacen lo que ellas quieren, dominan y controlan. ¿Te has encontrado con esas mujeres que cuando están en público hacen como que todo está bien? Ay, mi esposito, ay, si yo hago lo que él diga, ay, aleluya, sí, jaja. Pero cuando están a solas, les dominan, los controlan, los humillan y les hacen sentir mal. Bueno, esto es hexabélico, ¿ok? Ahora, seguimos con esta enseñanza. Espero que estés entendiendo para poder ver si en ti hay un espíritu hexabélico y dejarlo ir en el nombre de Jesús. Ok, ahora, generalmente atraen a los miembros más débiles de la iglesia. Escucha bien esto. Atraen a los miembros más débiles de la iglesia y empiezan a esclavizarlos con halagos, salamería y falsas profecías. Ellos ven que hay un hombre o una mujer que fue herido en la iglesia, que está enojado contra el pastor, contra la pastora, contra el líder, y este espíritu lo primero que hace es, ay hermana, ay hermanito, no te preocupes, vos sabés que tú eres un gran hombre, una gran mujer de Dios, no te preocupes porque mira, Dios me dijo que te dijera que Dios prontamente te va a sacar de este lugar y te va a dar tu propia iglesia y vas a ser un líder y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. O sea, ellos se van a los más débiles y a los que están heridos, porque son a los que pueden esclavizar. Un hombre y una mujer fuerte en el Señor, en la oración, en el ayuno, en la palabra, no se va a dejar controlar ni salamear por estos espíritus que adulan, pero después te traicionan. Ok, ahora, este espíritu sabe muy bien cómo manipular las emociones. Usará sus esclavos espirituales para difundir el chisme, el descontento y la división. A menudo tratarán de cazar a las parejas y de esta manera controlar sus relaciones con sus profecías falsas. Como frases como, Dios me dijo que te dijera. Jezabel manipula también a los niños. Y esto de Dios te dijo, viste, si tienen una pareja, si tienen un matrimonio, ellos empiezan ese espíritu empieza a manipular ese matrimonio siempre con profecías. Y como la gente siempre tiene comezón de oír, siempre tiene comezón de que le digan una profecía, de que alguien le diga algo, y si es en público mejor, para que todos sepan quién tú eres. Entonces, este espíritu hace y manipula esas partes para que la persona reciba esa profecía y lo que quiere oír. ¿Por qué tú crees que tantas veces muchas personas te han dicho quizás a ti una profecía, así dice Jehová, pero nunca se cumplió, pero siempre te halagó y te puso en grande y tú te levantaste y wow? No, hermanos, tenemos que tener cuidado. Por eso yo siempre hablo que tengamos que tener cuidado con los que profetizan, que tengamos que tener cuidado con esas que dicen y te adulan todo el tiempo porque vienen a adularte. Ay, hermanita, qué buena eres, qué glorioso. Dios me habló por medio de tu vida, eres una gran sierva y ¡pum! Después, desastre. A mí realmente no me gustan los aduladores. Yo discierno en el espíritu cuando alguien me está adulando y realmente, igualito, muchas veces se lo he tenido que decir. Jezabel
manipula también a los niños. ¿Ok? Jezabel busca la compasión y la lástima de los demás. Cuando sabe que por allí es que va a poder controlar a los demás. Hay veces que usa la autocomiseración, perdón, esa palabra es un poco fuerte para mí, que pienso en inglés, hablo en español, para controlar y manipular a la familia, y hasta podría inventarse una enfermedad para conseguir sus objetivos. Ay, estoy enferma, pobrecita de mí, mírame cómo estoy. Ay, hermanita, véngame a visita porque no puedo ir a la iglesia. Y muchas veces puede ser que sea verdad, pero estoy tratando de que entendamos que esto es un espíritu controlador. Y hay veces la persona ni siquiera está enferma, la esposa ni siquiera está enferma o el esposo, pero usa la enfermedad para controlar, decir que está enferma para controlar a la otra persona, ¿ok? Tiene una rebeldía encubierta contra figuras de autoridad. Muy posible que careció, escucha bien, del amor del papá o de la mamá en la infancia. Indefectiblemente tiene un historial de rechazo, abuso, abandono, odio o falta de perdón en su pasado. No puede someterse, no tolera que le digan no. Porque esto es incitar a una guerra mortal. Si le dicen no a cualquier cosa que ella quiere, o que este espíritu quiere, sea hombre, sea mujer, hay una guerra. Cuando se mete a la iglesia, odia a los profetas verdaderos, el avivamiento y el fuego de Dios, la oración de la iglesia, porque le descubren, le quitan su máscara. Traen ese espíritu al descubierto. Por eso es que la iglesia tiene que tener esa actitud de guerreros, de oración, de ayuno, de todo, para que el mismo Espíritu Santo traiga a la luz este espíritu jezabélico, no para que maltratemos a la persona y le digamos jezabélico o jezabel o esto, sino para que le ayudemos a ser liberada si esta persona realmente quiere, para poder desenmascarar este espíritu. No le gusta nada que tenga que ver con profecía, ya le dije esto. Le gusta moverse en el ambiente de la inseguridad, frustración y confusión. Ama el poder y el control. Y no olvidemos que mujeres y hombres en la actualidad pueden estar bajo un poder jezabélico. Ahora vamos a hacer una oración. Y en el nombre de Jesús yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo. Si realmente esta palabra te ha llegado a ti, si realmente Dios te ha hablado por medio de esta palabra y tú dices, bueno, Señor, en mí opera la manipulación, en mí opera esto mencionado acá. Pero yo, Señor, quiero ser libre. Si tú realmente quieres ser libre, vamos a orar juntos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea trayendo liberación a tu vida, porque recuérdate, es el corazón con que tú lo haces, es el deseo de querer ser libre, ¿ok? Y como les digo, le doy gracias al Señor por todos estos medios que nos ayudan y por las personas que ponen también estas enseñanzas que nos están ayudando a crecer espiritualmente. Ahora en el nombre de Jesús nos ponemos delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, para orar. Entonces nos fortalecemos con el gran poder de Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo de Nazaret. Nos ponemos en este momento toda la armadura de nuestro Elohim y hacemos frente a todas las artimañas del diablo. Y cuando llegue el día malo, permaneceremos firmes resistiendo hasta que acabe la batalla. Nos ceñimos con el cinturón de la verdad y nos protegemos en este momento con la coraza de justicia y calzamos nuestros pies con el ánimo de proclamar el evangelio de la paz. Ahora tomamos el escudo de la fe con que vamos a apagar
todos los dardos de fuego del maligno en este instante. Tomamos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y como guerreras y guerreros, oramos todos los unos por los otros para mantenernos alertas y perseverantes en la oración. Y en el nombre de Jesús vamos a orar. Padre Santo Altísimo, pido en esta hora toda misericordia para ser liberado o liberada de todo espíritu jezabélico. Confieso deseos de manipulación y control a los demás. Confieso deseos de tener poder y dominio sobre gente o situaciones. Me gusta que los demás hagan lo que yo digo y como yo digo. Pretendo ser una persona importante y admirada, y me gusta que me tengan en cuenta en todo. Pido perdón a ti, Padre, por estas actitudes y pido que sanes mi corazón de toda perversidad del control, la manipulación, el poder, la hechicería y el dominio. Sana en mí los celos, la envidia, la amargura. Haz de mí una persona enseñable y sometida a una autoridad. Sáname de aquello que hace que no tolere la autoridad. Necesito tremendamente que llenes los huecos vacíos de mi alma, de mi alma con tu amor. Que me complete, Señor, y que tu amor me complete y que me perfeccione. Dame un don de profecía, genuina, que nunca yo tenga que hablar algo que tú no has hablado. Saca de mí toda propensión a la depresión y a la psicosis. Saca de mí la compulsión para controlar, dominar y manipular. Saca de mí el deseo de acusar, de chismear y de juzgar a los demás. Saca de mí la hipocresía y el amor fingido. Te lo suplico en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncio y resisto a ser una persona que controla y se entremete. Renuncio y resisto a manipular y a dominar. Renuncio y resisto a usar el sexo, arma de castigo o de venganza o para negociar cosas. Nunca tendré amantes. Renuncio y resisto lujuria y a la laxivia. Renuncio y resisto al espíritu de prostitución del templo, el Espíritu Santo, donde vive y mora el Espíritu Santo. Renuncio y resisto al espíritu inmundo, a todo espíritu inmundo. Renuncio y resisto a profanar la palabra de Dios. Nunca negociaré con la palabra de mi Dios. Renuncio y resisto a la hechicería. Renuncio y resisto a la envidia, a la amargura, a la hipocresía y a los celos. Renuncio y resisto a la necedad y al egoísmo. Renuncio y resisto a ser una persona soberbia, intolerante y vengativa. Ahora te he hecho fuera, Jezabel, te he hecho fuera de mi vida. Te anuncio que ya no tienes parte en mí. Fuera Baal, fuera Astoré, fuera Acera y fuera demonios. Fuera con todos tus demonios en el nombre de Jesús. Fuera ahora, Jezabel. Ya no vas a mantenerme cautiva o cautivo. El Santo de Israel está dando gritos de liberación alrededor de mí. Él se levantó como poderoso gigante y te aplastó bajo mis pies. Bendito seas, Rey de la Gloria, bendito por todas las edades. Bendito Abba Padre, por todas las edades. Gracias, Señor, por la liberación de Jezabel y sus influencias.
Gracias porque ella ya se fue. Gracias porque ya no tiene poder. Y ahora puedes invocar la sangre poderosa de Cristo Jesús que lave completamente todo tu ser y te proteja y te libere para siempre de todo espíritu jezabélico. Así sea en el nombre de Jesús. Amén. Esta otra oración es para todas las personas que oración para arrancar a Jezabel de nuestra línea sanguínea. Esta oración se debe hacer cuando en la familia hay fuerte predominio materno, especialmente sobre los hijos varones. Aunque también vale en el caso de una madre que domina a sus hijas. ¿Ok? Y la oración dice: amado Padre Altísimo, Santo de Israel, nos sujetamos ante ti y ante tus normas de justicia. Pedimos a ti con un corazón contrito y humillado que escucha nuestra oración. Te pedimos perdón por nuestras pasadas generaciones y por la figura del matriarcado que ha habido en nuestras generaciones pasadas y suplicamos ahora que Jezabel sea arrancada de nuestra línea sanguínea. Cortamos y destruimos la raíz del dominio y control de Jezabel sobre mi cónyuge, sobre mí y sobre mi matrimonio. En este momento destruimos el dominio, el control y el poder que las madres han ejercido sobre sus hijos varones. Y ahí usted nombra específicamente a las madres, ¿no? Todo complejo de Edipo ahora es quebrantado, echado fuera. El Santo de Israel trae su orden sobre nuestra institución familiar y cortamos, deshacemos, destruimos todo control y dominio materno sobre la mente de sus hijos casados, varones y mujeres, y que toda relación familiar se alinee según la justicia y el orden de Dios Altísimo, nuestro Padre. Y ahora mismo todo esto queda sin efecto en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Jezabel, tomamos la autoridad que Yeshua HaMashiach nos impartió y con su poder destruimos el poder de las garras psicológicas que has puesto sobre mi cónyuge y sobre mí, y te ordenamos que te vayas y no vuelvas más en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y le damos la gloria y le damos la honra al Señor. Esta oración, hermanos, se hace en la casa cuando hay madres solteras, cuando hay madres divorciadas, cuando hay madres que quieren tener el control y el dominio de sus hijos, de sus matrimonios, de sus hijas, de todo. Esta es la oración que se hace. Ahora yo espero que esta enseñanza te haya ayudado, te haya bendecido. Mi propósito más es que si aún una sola persona la reciba, ya estamos en victoria, hermanos, porque necesitamos aprender realmente cómo funcionan estos espíritus para no seguir acusando, para no seguir orando de una forma errada y para saber a dónde pegarle en el blanco, ¿ok? Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que verdaderamente hayas aprendido de esto y que Dios sea guiando tu vida para todas estas enseñanzas.